Bien, es momento de analizar los temas que han marcado la agenda del día. Para ello se encuentra con nosotros el analista político, el doctor Ángel Delgado. Bienvenido, don Ángel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muy agradecido yo, más bien, y muy contento de estar contigo y con todos los amigos de este canal, que nos permite comunicarnos con mucha gente y analizar los temas más importantes del momento actual. Y ha sido una semana complicada para Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Ellos tuvieron la oportunidad de poder argumentar la defensa frente a lo que ha sido los videos mamanis y todo lo que los ha puesto en peligro en su vida política. Se hablaba de una infracción inconstitucional porque precisamente se había vulnerado el artículo 100 de la Constitución, porque los miembros que habían votado en la comisión permanente no habían sido tomados en cuenta. Habían hecho malas matemáticas, supuestamente eran, bueno, Becerril y por ahí la gente dijo, bueno, 50 más 1, 51, pero habían votado 115, entonces le falló la calculadora. Ya, pero eso es una consecuencia de algo más importante, más significativo. Yo quisiera que reflexionemos lo siguiente. Hace 2 meses hemos conversado nosotros en este mismo espacio y coincidíamos que la salida de Kuczynski y el ascenso de Vizcarra había marcado no solamente el pase de una etapa de inestabilidad a otra de sosiego precaria, pero de sosiego, de equilibrio, de tranquilidad, que además iba a postergar un poco por una coyuntura sesgada por otros hechos, como por ejemplo la próxima inicio del Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, habían vientos que permitían que este gobierno, que es débil, sin embargo, pudiera navegar con viento tener un a paréntesis, favor. Correcto, claro. un paréntesis. Bien, y eso tenía como correlato, mira tú, de que el Parlamento Nacional había actuado de modo importante en esta crisis, haciendo 2 cosas. Primero, había logrado unificar criterios. Como nunca en torno a la salida de Kuczynski se logró una unanimidad casi absoluta. Incluso hasta fuerzas del oficialismo estuvieron de acuerdo en la vacancia presidencial cuando se conocieron los videos que mostraba la compraventa de voluntades de parlamentarios. Pero además, este es un parlamento que sintoniza con el sentimiento de la población. Las encuestas decían de que había más del 90% de ciudadanos que decían que este gobierno era un desastre, y había un 60% que estaban de acuerdo que se lleve adelante el proceso de vacancia. Entonces, eso pasó. Y la pregunta es, ¿por qué luego de 2 meses apenas se produce una situación tan caótica, tan extraña, que incluso lleva a algunos al extremo de plantear un cierre del Parlamento, una disolución del Parlamento? Y la verdad que, si tú te pones a pensar qué ha pasado como cosa grave, tú te das cuenta que, por ejemplo, cuestiones como el tema de las rosas, las compras de televisores, son cuestiones de menor cuantía, comparado con la enorme corrupción de millones y millones de dólares que han afectado el erario peruano. Entonces yo veo ahí hay una intencionalidad política de devaluar al Parlamento, de desprestigiarlo, quizá por parte de quienes fueron desplazados del poder en un afán de revancha, y cierta prensa que todavía no asimila la eventualidad que se le quite el subsidio estatal. Lo dejo como hipótesis. Pero además hay una cosa más grave. ¿Pero usted no considera que si el Congreso en este momento está tratando de limpiarse la cara y de tener un poco más de aprobación en el ciudadano, esta compra es circunstancialmente pésima? No, sí, yo no digo que no sea impopular, yo no digo que no sea impolítica, poco táctico, poco inteligente. Lo que te quiero decir... No solo las compras, las contrataciones también que está teniendo... De 7 personas. Rosas por 80.000 soles. No solo de 7 personas en las comisiones, sino si hacemos una línea del tiempo, son como 756 trabajadores desde Luz Salgado hasta abril de Galarreta. Entonces, si queremos juzgar por una compra de televisores que no nos parece escandaloso, más escandaloso es esto con las contrataciones. Pero entonces, tampoco creo que ha sido eso. Mira tú, que las comisiones necesitan, por ejemplo, el abajato, que es fundamental, necesita un cuerpo especial de refuerzo de gente, me parece más o menos obvio. Pero en todo caso estamos hablando de menos del 0,5% del total del presupuesto nacional. Entonces está bien, yo no voy a negarme aquí a que se haga la investigación, se sancionen a los responsables, pero creo que políticamente hablando eso debe quedar en el ámbito administrativo, repito, imputar a quien corresponda, pero no llegar a una situación tal en que se equiparen las cosas, porque evidentemente la corrupción habida en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, con esto no acepta una comparación razonable. Pero eso no es todo.
el problema, ¿por qué ha tenido que funcionar matemáticas un poco equivocadas? Que es la pregunta que tú me haces. Quiere recuperar fuerza popular en su mayoría. No, responde a lo siguiente. Mira tú, en ese momento se logró un consenso de fuerzas para sancionar a Kuczynski. ¿Qué fue lo que gatilló la sanción a Kuczynski? Justamente los videos, correcto, donde se veía objetivamente a parlamentarios y ministros del régimen hablando de cómo es la nuez, haciendo ofrecimientos, haciendo una mayoría artificial para respaldar al gobierno de turno. Eso fue lo que exacerbó, colmó el vaso, e incluso los oficialistas dijeron vamos a votar por la vacancia, y al día siguiente el señor Kuczynski presentó su renuncia. Bien, si esa fueron la causa para la caída de Kuczynski, estos videos y los responsables que estuvieron implicados ahí, no es lógico, no se entiende de por qué ahora el Parlamento no ha procedido con la misma correlación de fuerzas, la misma fuerza que sacaron a Kuczynski, a sancionar a estas personas que eran culpables, porque ese es un proceso de corrupción integral en que una parte son los actores y la otra era el objeto a preservar la presidencia de Kuczynski como diera lugar. Eso es lo que se ha roto y eso es lo que llama la atención, porque si esto se hubiera tratado con la misma contundencia, celeridad y oportunidad de la caída de Kuczynski, evidentemente este era un tema de episodio menor que pasaba, pero claro, en la medida de que gente inclusive vinculada a la izquierda quiere defender ahora a Fujimori, ¿no? Y se olvida de que eso fue, ahí estaba el indulto de por medio, tú no terminas de entender eso, entonces eso lleva a que ante la falta de número de votos se hagan interpretaciones antojadizas, que yo he señalado además, y que felizmente se han corregido al día anterior. Pero la causa de esos problemas matemáticos no es que no se sepa sumar, sino es que esta decisión fundamental de castigar a los parlamentarios culpables, como mañana habrá que castigar a los ministros culpables, no ha seguido la secuencia que hubo cuando se sancionó a Kuczynski. Y las razones son las mismas. Kuczynski estaba implicado también en el problema de compra de votos para tener la mayoría que impidiera la vacancia del mismo. Por esa razón es que se ha producido una situación extraña, vuelvo a decir yo, en que el bloque en el poder que puso fin a un gobierno corrupto y abrió un camino de esperanza y sosiego a través de Vizcarra, con toda la debilidad que tiene, hoy día se ha fracturado, no entiendo por qué, quizás sea por la disputa de la mesa directiva, pero creo que el cálculo político personal de cada grupo no puede ponerse por delante frente a los hechos gigantescos de la corrupción que nosotros observamos y que a ellos en su momento les sirvió para bajarle el dedo a Kuczynski, condenarlo y sacarlo. Entonces, si lo que ayer fue razón para votar a Kuczynski, ahora se quiere decir, no, no es suficiente, aquí no hubo problema. Es ilegal la prueba. Es ilegal la prueba. Entonces, perdóname, sigue profundizando por ahí, y si entonces lo que hicieron los señores congresistas, Fujimori, Bocángel, Ramírez, no fue una falta, no fue una cosa normal, entonces, ¿por qué se ha votado a Kuczynski? Habría que reponerlo, ¿no te parece? Eso es una incongruencia que yo creo que la ciudadanía no debe aceptar de nuestros actores políticos. Podemos discrepar en las ideas, pero cuando tú dices blanco ahora y luego por conveniencia dices negro, hay que sospechar, y eso es lo que devalúa más la institución parlamentaria. Para usted está mal entonces que la representación parlamentaria, que la fuerza, en todo caso Fuerza Popular, intente judicializar este escenario porque finalmente no le resultó a conveniencia. No, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que el Congreso, así como saca a Kuczynski, tiene que sacar a estos 3 parlamentarios. Pero perdóname, ¿qué duda hay de que ellos han sido parte de un complot para mantener a Kuczynski como dé lugar? Entonces, si Kuczynski ha caído, yo creo que se han demorado demasiado, incluso han debido vincular un hecho con el otro y hubiéramos tenido una secuencia igual. Pero claro, cuando se pasa en el tiempo, se hace distante, viene la lógica, no, pero que si yo voto a los congresistas, voto con ellos van a recuperar fuerzas y entonces van a tener tales ventajas. Ese cálculo político menor, subalterno, de intereses de grupo, es lo que debilita la democracia. Porque si el señor Kuczynski fue corrupto y corrompió a los parlamentarios a través de ofrecimientos del Poder Ejecutivo, obviamente bien sancionado, bien depuesto del cargo,
pero la consecuencia lógica de ese actuar es que también sean depuestos del cargo, ¿no?, los señores parlamentarios que estuvieron implicados en esa cuestión. Eso resulta lógico. Y aquí ni siquiera estamos hablando si cometieron delito o no. Hablo de la sanción política que les corresponde. Así como hubo la vacancia del presidente, debe haber la destitución de los señores que estuvieron amarrados a esta lógica corrupta de mantener a un gobierno impopular, a un gobierno con gruesos temas de corrupción. Con la opinión que usted tiene, siente entonces que la vía regular en este momento, que es la vía judicial, para poder desarrollar todo este proceso de investigación, no los va a reivindicar como cadáveres políticos, les mantiene la oportunidad o el chance de seguir con este futuro, me atrevo a decir, en un par de años. Mira, yo no sé, es difícil predecir en este país nuestro lo que va a suceder. Pero en política es fácil, mira, porque han habido cadáveres políticos que han renacido como de las cenizas, como la Claudia, mira Claudia. Hace 2 meses cuando hemos conversado acá y decíamos que se abría un ambiente de sosiego, el Parlamento había obrado unitariamente, desde la izquierda hasta la derecha, todos juntitos. Todos, con los porque éramos respetuosos del orden constitucional, también no nos quedaba de otra. Ya, perfecto. Y entonces, si se sanciona a Kuczynski, ¿por qué no se sanciona a los parlamentarios que estuvieron amarrados en ese complot, incluso que tuvo como consecuencia un indulto cuestionado, negociado, trafeado, como se ha dicho? ¿Por qué no se hace lo mismo? O sea, yo no entiendo. Lo que fue bueno para votar a Kuczynski, resulta que ahora hay dudas sobre la materia. ¿Eso implica entonces que hay que revisar lo de Kuczynski? Mira lo que llegamos. Lo que pasa es que ahí se ponen otros elementos que no tendrían por qué estar. Yo entiendo que haya una lógica disputa, por ejemplo? El interés de controlar el Congreso y la ilusión un poco torpe de que con 2 o 3 parlamentarios que se impiden o no, se llegaría a lo que... se puede ganar una mesa directiva. Mira, yo te digo lo siguiente, para cortar esa especulación. Con los votos que tiene Fuerza Popular, así no entre ningún congresista más, ¿ya? Es casi imposible que pueda perder la mayoría en la mesa. Pero porque su mayoría es real, pues. Podrían eventualmente, todos ellos, todos los demás, ¿y a quién pondrían? Yo diría que lo pongan a Arana, pues, de presidente del Congreso, que es la segunda fuerza política del país. A ver qué pasa. A ver, ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto entre ellos mismos, los que no son fujimoristas dentro del Parlamento, pónganse de acuerdo a ver a quién podría ser su candidato? ¿Se dan cuenta? Entonces, tú tampoco puedes dejar de lado a la mayoría parlamentaria que va a tener presencia hegemónica en las comisiones, en fin, en todos los centros de poder que hay en el Congreso. O sea, es imposible. Tú no puedes borrar la realidad. Ok, pueden pelearse por la presidencia, podrían eventualmente en el papel ganarla, pero no pueden sostenerla ni 24 horas, menos una semana, porque no puedes tú ir con la realidad. El partido aprista, acordémonos, con mucho menos votos en los años de Alan García, mantuvo el Congreso, la presidencia, en base a sus alianzas que hacía con unos y con otros. Y por más que Víctor Andrés García Belaúnde era el candidato alternativo, eso no pasaba de ser una finta que no cambiaba la correlación de fuerzas del poder. O sea, creo que aquí estamos haciendo una especie de tormenta en un vaso de agua y además por eso estamos descuidando el deber de los parlamentarios de actuar con la misma vara para sancionar a Kuczynski y ahora a estos llamados Avengers que fueron cómplices de él para mantener un régimen corrupto. Ya no existen los Avengers de pasado. Bueno, no sé, pues ahora pues son reivindicados. Yo escucho a gente que los quiere convertir en víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo francamente es que nos hemos olvidado lo que decía Bienvenido Ramírez, nos hemos olvidado del ministro Yufra que decía cómo es la nuez, los ofrecimientos, si tú entras acá te vamos a dar tal cosa. Debe de ser que nos hemos olvidado, porque Mercedes Arauz sigue pasando desapercibida y sigue ejerciendo. Por eso, pues, y nadie habla del tema. De eso se trata. Yo creo que hay una campaña de evaluar al Parlamento a partir de errores de ellos mismos, errores tontos, y lo que no se quiere es que se profundice en la investigación. Efectivamente, tú mismo lo has dicho, yo creo que hay intenciones de quienes han sido desplazados del poder, de que esa investigación, que ya debería estar más avanzada,
Yo no sé qué cosa ha hecho la Fiscalía con el señor Kuczynski, por ejemplo, que ahora sí puede ser investigado. Don Ángel, no han hecho nada con Gringacho, que acaba de cumplir sus 3 años de preventiva y no tiene acusación fiscal y corremos peligro de que pueda salir en libertad. Exactamente. Y estamos esperando Pero no que Gringacho, sea... acuérdate de los De terroristas. los terroristas, 25 años tuvieron y no se hizo nada. Ya, bueno, y el fiscal, los fiscales que deben acusar en un tiempo razonable no lo hacen. No lo hacen. Bueno, Entonces, oye, pero si te falta gente, redobla pues los recursos. No hay presupuesto. Contrata más gente. Pero perdóname. No hay presupuesto, pero hablando, se gasta en otra cosa. Estamos hablando, Claudia, de los casos emblemáticos. Sí. Ya no estamos del caso normal. Sí. Casos que por interés de todos deberían salir rápido. Todavía no lo terminan de acusar al señor Álvarez. Ahorita va a salir con libertad porque finalmente nadie puede estar en la cárcel sin ser acusado. Además, eso es un abuso gigantesco. La justicia tiene que ser rápida, oportuna para hacer justicia. Justicia lenta, tarda, no es justicia. Exacto. Y eso ahí hay responsabilidad. Entonces, mucho No cuidado solo con el eso. Congreso le está dando un mensaje feo a la población, sino también las instituciones. La consigna de Vizcarra, cuando él asume desde el primer día, era refundar institucionalmente el país. Con todo lo que se está viviendo, me cuesta creer que pueda hacerlo. La valla está demasiado alta. Tiene un poco más de 70 días en el poder. Ha subido el impuesto selectivo al consumo, eso le ha costado la cabeza al ministro David Tuesta. Hoy tenemos otro ministro. El Ejecutivo tiene la obligación de devolver casi 54% de este aumento selectivo al consumo y tiene que devolverlo, porque gracias al anuncio de esta devolución es que se evita que haya una paralización tremenda y que iba a tener efectos colaterales. Tenemos que hablar de eso porque Sí, claro, me parece la importantísimo. actitud que ha asumido Martín Vizcarra durante este tiempo es una actitud no confrontacional, es una actitud, bien, vamos a trabajar y todo eso, pero ya Claro. es la segunda persona que se le da de baja en el gabinete Bueno, de César el Villanueva. primero fue por un exabrupto, Bueno, que es una sí. anécdota, ¿no? Esta sí es importante. Tampoco pongamos las cosas al mismo nivel. Bueno, A veces vamos los con lo números que ha sido confunden. David Tuesta. Y esto tiene varias Ya. aristas. David Tuesta decía, no, hemos aumentado y son solo 40 céntimos, cuando realmente era casi un sol. Y él se ratificaba en este aumento. No, el aumento tiene que ir de todas maneras. Por otro lado, sale Vizcarra y dice, no, vamos a evaluar lo que ha sido este aumento. Y eso lo desacreditó totalmente al ministro David Tuesta. Hoy Correcto. estamos en otra etapa. ¿Qué Ahora, vamos a hacer? Yo te voy a decir lo siguiente, yo soy de los que creo que efectivamente el error gubernamental, la impericia está en juntar personas que tienen visiones políticas distintas y que a la hora de actuar, actúan en líneas distintas. ¿Eso pasa porque Villanueva es de izquierda? No, Villanueva no es de izquierda en absoluto, cuidado. Hay alguna gente de izquierda, del Frente Amplio. Pero del parece que Parlamento. tuvieran más afinidad, No, lo que pasa es lo siguiente, el debate es el siguiente, mira, yo te digo lo siguiente. Lo que hemos tenido aquí en los últimos años es un modelo de apertura, de desregulación, un modelo neoliberal, para decirle en un concepto, que finalmente ha hecho que el desarrollo esté básicamente mirando a los grandes poderes económicos en el país y ha descuidado realmente a importantes sectores de la población. La desigualdad se ha incrementado, el desempleo. Este tipo de modelo empieza a fisurarse, empieza a resquebrajarse, a hacer agua en muchos lugares. Y frente a eso, inclusive el señor Kuczynski, que era uno de los promotores máximos de ello, en su año y medio de gobierno, ha profundizado el freno a la economía, no ha generado desarrollo, a pesar que él y su equipo eran economistas, todos ellos reputados, con títulos en Harvard y en otros lugares del mundo. Bien, yo creo que lo de Vizcarra a mí me parecía interesante, y lo voy a decir, aunque un poco, hay que decir, hay algunas cosas, que él tenga una visión de retomar el crecimiento y tenga una visión descentralista además, porque el Perú no se agota en la costa ni menos en Lima, sino tiene que llevar los efectos positivos del crecimiento y el desarrollo a lugares que han estado ausentes, marginados. Uno de los grandes problemas históricos del país es el desequilibrio territorial, zonas muy pobres, ¿no?, mientras otras tienen un ritmo de crecimiento mayor y de modernización también. Eso es lo que yo creo que... Tenía que tener un ministro de Economía sintonizado con eso. Mira, el señor Tuesta, con todos los títulos que tiene, nos propuso una política simplona, trasnochada, que ya se ha aplicado aquí. ¿Cuál es? Gravar el consumo popular, ¿no? Incrementar los impuestos indirectos, ¿no? Y con eso generar una suerte de recesión y de subida de precios
para hacer caja. Ese tipo de recetas económicas, yo las he vivido mucho tiempo en la época después de la crisis de Velasco, ¿no? Y lo que han hecho ha sido descargar groseramente el peso de la crisis sobre la gente popular, sobre los hombros de la gente del pueblo. Me parece interesante que por primera vez en muchos años un gobierno empiece a atender el clamor de los pueblos, de los transportistas, de la gente en el sur que está movilizándose contra este tipo de medidas, que son efectivamente impopulares y que han incrementado los precios. Y que sin negar y sin caer en fundamentalismo, ¿no?, desarrolle una política económica más equilibrada y donde los beneficios no estén solamente concentrados en unos pocos, sino puedan difuminarse en el conjunto del país. Y si eso lo hace, yo creo que es bueno. Y si eso implica el cambio de ministro, enhorabuena. A propósito, usted ha mencionado dos cosas importantes. La consigna de este gobierno es cerrar las brechas de desigualdad que existe en el país. Ojalá pueda lograrlo, de camino al bicentenario. Otra de las cosas que usted ha señalado es, pese a los títulos que tenía David Tuesta, en este momento, yo creo que después de todo lo que hemos vivido con Kuczynski, hablar de tecnocracia, y eso ya es una burla. Necesitamos que lo bonito que tuvo en el papel del discurso de Vizcarra, en este tiempo comprobable, porque a julio tendrá que llegar con un nuevo mensaje a la nación, pueda llegar no solo con un mensaje armónico, sino que haya sido comprobable y con resultados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ahorita ya volteamos la página, tenemos nuevo ministro, se tomarán otras medidas, pero ya nadie habla de la reconstrucción con cambios. Ahorita estamos todos en modo fútbol, todos, Ejecutivo, Congreso, todos tendrán un respiro de un mes. Luego de eso, ¿qué? Llegó julio. ¿Qué nos espera a julio? Mira tú, yo soy una persona que no me dejo de llevar por los cantos de sirena de cierta opinión pública un poco poco avisada y además influenciada por ciertos medios interesados, que no son ustedes, por cierto. ¿Ya? Gracias por señalarlo, don Ángel. No, hay que decirlo con toda precisión. Y creo que hay que argumentar para hacer que la cosa sea más compleja. Sí. Mira, yo te digo lo siguiente. Es verdad, vamos a pasar a la etapa del fútbol, pero hay que reconocer, por ejemplo, que el Congreso de la República aprobó una nueva ley de reconstrucción con cambios, con derechos, ¿no?, que ha sido concertada con la Defensoría del Pueblo y que debe ser una herramienta, ojalá, para poder retomar la iniciativa en una tarea que estaba paralizada, frustrada, sí, todo lo demás. Y eso, por ejemplo, se ha votado en forma rápida, por unanimidad, y eso no se relieva, ¿no? Entonces, más importante son las rosas. Digo, ¿quién se ha enriquecido con las rosas en este Congreso? Deben fusilarlo realmente, el que ha hecho fortuna de esta manera, ¿te das cuenta? A propósito, lo de las compras creo que nos ha llevado a la propuesta del Escano de poder censurar a Galarreta. No lo va a hacer, él se va a mantener en el cargo hasta julio y estaremos pendientes también de quién pueda asumir ahora en julio. Don Ángel, en definitiva, preocupa el hecho de que en este país, voy a irme a otro tema, porque estábamos hablando de economía y quiero ir con lo que debería ser una campaña de sensibilización en este momento. Y esto no solo responde a la sensibilización que usted, que yo, que don Ángel y que todos en este país deberíamos tener frente a todos los problemas sociales y a las alertas públicas en este país, hablo del feminicidio, sino que además esto responde a la poca gestión que viene haciendo no solo el ministerio que está ahora, sino hace 10 años, porque las cifras han incrementado. Sí, pues. La ministra sale en un dominical, la ministra de la Mujer sale en un dominical a decir que ellos vienen trabajando en la política del riesgo hace 7 años. Entonces no funciona, pues. Sí, pues es verdad. Yo me tengo a mí. A veces hay mucha literatura, mucha propaganda, se habla demasiado y los resultados son magros porque hasta donde yo sé, nunca como ahora el número de feminicidios y violencia contra la mujer se ha incrementado. Pues, a más propaganda, más medidas, más acciones, tenemos resultados magros. Algo está pasando ahí, que no es solamente dar leyes. ¿Sabes? Es que en este todo queremos criminalizar, todo queremos dar sanciones ejemplares. ¿Qué logramos poniendo todo en códigos y todo en constitución si no tenemos de otro lado una estrategia, un tema preventivo? Apostemos por la política de salud mental en este país, porque el tema es ese, educación, son valores. Mira, has dicho una verdad absoluta con la cual yo coincido al 100%, que es, hay que ponerle límites a esa creencia que todo se puede conseguir con normas, con leyes, con códigos y con mayores sanciones.
No, no, tú tienes que actuar sobre la realidad, tienes que actuar sobre la educación, tienes que actuar sobre la salud mental de la gente. Tú tienes que tener unas políticas que prevengan este tipo de actos horrorosos antes que tener una playa de normas. O sea, aquí, ¿sabes qué cosa? El país se contenta, como en los tiempos antiguos hoy, de tener normas. Tengo normas para todo. Todo está dicho y al final nada funciona. Por favor, creo que yo soy abogado, ¿eh? Yo estoy aquí aparentemente traicionando mi profesión, pero lo digo con toda claridad. Estoy harto yo de esa ingenuidad de muchos políticos que, por ejemplo, que quieren a través de normas hacer partidos mejores, ciudadanos virtuosos, etcétera, etcétera, cuando eso depende de otros factores que tienen que ser potenciados. Y ahí lo legislativo no sirve, lo es un marco, es como las reglas del fútbol, pero el partido que tú vas a jugar no lo juegas con las reglas, lo juegas con las estrategias propias que hagas en el campo de juego. Mucho cuidado, confundir los marcos teóricos, marcos legales que sirven para encuadrar una cosa con los desarrollos concretos que dependen de políticas y acciones concretas que le corresponden a las instituciones. Y es ahí, y mientras tengamos funcionarios que no asumen estos compromisos, habrá la mejor legislación del mundo, nos ganaremos un premio Nobel por eso, pero la eficacia y su resultado en la práctica será muy reducido o casi cero. Y de verdad, ya esto sumarle el hecho de que esto es una alerta pública y todos somos responsables y hay que asumirlo de esta manera, porque de nada sirve solidarizarnos con una muerte más. Deberíamos solidarizarnos con el trabajo que no se viene haciendo. Y hay que seguir denunciando a todas las mujeres, que esto sirva, verdaderamente este escenario sirva para que las que no han denunciado y son víctimas salgan y denuncien y evitemos muchas más muertes en este país. Y esperar que los esfuerzos se sigan haciendo, que el Centro de Emergencia Mujer funcione realmente como debería funcionar, que se siga apostando por instaurar... Las comisarías que recogen las denuncias, ¿o no? Eso. Ahí hay un problema. Parece sí que a pesar que existen las comisarías, existe la norma, quienes están al cargo no atienden pues debidamente las reclamaciones, los pedidos, los amparos que la gente afectada llega, toca la puerta y encuentra una respuesta insuficiente, por decirlo menos. Ahí están los problemas, ahí donde está la política del sector correspondiente, cuál es el rol, el empoderamiento de la policía y de las personas encargadas de estas cosas, que tendrían que tener una sensibilidad especial para atender este tipo de reclamos, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy antifútbol, pero me gustaría que en este país se identifiquen de la misma manera y con la misma sensibilidad y con la misma emoción y preocupación, porque el fútbol durará un mes. En ese mes podrán seguir muriendo más mujeres, podremos seguir siendo más pobres, podrá subir la anemia en este país. Y esas son cosas que no se van a solucionar en un mes que dura un mundial. Y esto es tarea de todos. Y hacer, don Ángel, un llamado, como usted lo ha dicho, a que seamos mejores ciudadanos. La oportunidad la tenemos ahora en octubre, porque parece mentira, pero los gobiernos municipales y regionales también son redes de corrupción en ese momento porque el sistema está terrible. Es que no debería ser, al contrario, yo creo que ese es un tipo de política alternativa que nace de la localidad. Mira tú, yo puedo entender que en las grandes estructuras haya cuestiones que vienen dictadas por la inercia, por la ausencia de cambios, por la visión conservadora de amarrar un poco de poder. Pero las instancias locales es el lado por donde comienza la vida política, es la escuela de democracia, ahí la gente debe participar con libertad y en consecuencia por ahí tiene que haber la savia nueva, la sangre nueva que le dé vitalidad al proceso político ya corrompido por arriba. Entonces, es oportunidad que desde la sociedad emerjan y la gente tiene en sus manos eso, si es que sabe elegir bien. No tiene por qué, como todos estos alcaldes que quieren reelegirse, ellos por un angurria de poder, o mandar, a los parientes, o ellos ir como tenientes alcaldes, deben ser repudiados completamente. Yo creo que esa es una buena oportunidad. Ahora, si nosotros vamos a mantener la lógica de donde el poder vale en sí mismo y no por su servicio que presta, entonces vamos a malgastar nuestra capacidad de decidir sobre el futuro, ya ni siquiera nacional, sino el futuro local. Local, sí. El futuro local, que es el que más con el cual yo estoy más vinculado y me llega más, ¿no?
Bien, entérese, infórmese a través de las páginas oficiales, también Infogov, es uno de los recursos que usted tiene para poder informarse antes de las elecciones, que son en octubre. Gracias, don Ángel, por acompañarnos hoy en la mesa de conducción. No. Don Ángel Delgado hoy con nosotros, analizando un poco lo que ha sido esta semana. Muchas gracias a ti y hasta una nueva oportunidad. Gracias, así será. Me tengo que ir de inmediato a corte.